Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la 11ª edición de preguntas y respuestas del Cosmer, especial Twitter. Tal y como funcionan todos los vídeos de esta serie, en lo que a spoilers refiero suelo organizar las preguntas primero sin spoilers, luego por sagas y finalmente las que tienen spoilers de todo el Cosmer. Aún así, en esta última parte, ya os aviso de antemano que no habrá nada de Yumi, el Proyecto Secreto 3. Hasta que no suba el primer vídeo de eso al canal, no voy a comentar nada de ese libro. Dicho esto, empezamos con las preguntas sin spoilers. Edu pregunta si es cierto que la Era 3 de Mistborn ocurrirá cronológicamente después del 10º libro del archivo. La respuesta corta es que sí, pero veamos la cronología un poco más en detalle. Como seguramente sepáis, Nacidos de la Bruma se separará en 4 eras, de 3, 4 y 3 libros respectivamente, y el archivo en 2 arcos de 5 libros cada uno. Pues cronológicamente hablando, lo primero de todo que tenemos es la Era 1 de Nacidos de la Bruma, que se separa por exactamente 341 años del inicio de la Era 2. Esta Era 2 ocurre entre medio de los 2 arcos del archivo, es decir, entre el quinto y el sexto libro, cuya separación será de entre 10 y 20 años. Y luego, Era 3 ocurre unos 50 a 70 años después de Era 2. Así que sí, ocurrirá también después del arco 2 del archivo. Y ya para el final, Era 4 ocurrirá bastante después de la 3, pero no sabemos cuánto. Antes de pasar a la siguiente, quiero remarcar que el único número canon y 100% confirmado son los 341 años entre Era 1 y 2. Todo lo otro son aproximaciones que ha dado Sanderson en Words of Brandon. Siguiente. Luis Vargas dice: ¿quién escribe la introducción de cada sistema en el Arcanum Ilimitado? ¿Es Brandon o es alguien del Cosmer como en los Ars Arcanum? Y la respuesta es que no solo es alguien del Cosmer como en los Ars Arcanum, sino que es literalmente el mismo personaje. Se trata de Chris, una humana originaria del planeta Taldane, el de Arena Blanca, que ha hecho aparición en algún que otro libro, y que es, de todos los personajes que hemos visto hasta la fecha, quien tiene más conocimiento del Cosmer. Y sí, si te lo estás preguntando, tiene más conocimiento incluso que el mismísimo Hoyt. Sigamos. Ahora vayamos con spoilers del Archivo de las Tormentas. La primera es de Arthur, que pregunta en qué consiste el vaciamiento, la manifestación de investidura de Odium. La verdad es que sabemos muy poco, ya os lo he comentado alguna vez, pero lo que hacen los fusionados no es vaciamiento, eso es potenciación, pero en lugar de usar luz tormentosa, usan luz del vacío. Por el momento, lo más cerca que hemos estado de ver el vaciamiento en acción es básicamente el poder de los desechos, y consecuentemente también el de Renarin, ya que su spren está tocado por Sja-anat y no le da las habilidades normales de un tejedor de luz. Tengo esperanzas de que con el quinto libro sepamos más, pero es posible que podamos tener que esperar hasta el segundo arco del Archivo de las Tormentas. Siguiente. Davis nos pregunta sobre la hoja de honor de Talenel. ¿Qué ocurre con esa hoja desde que Talenel llega a Roshar al final del Camino de los Reyes hasta que lo llevan a los campamentos de las Llanuras Quebradas? Y la verdad es que no tenemos ni idea. Lo único que sabemos del cierto es que la espada con la que llega Talenel a las Llanuras Quebradas no es la suya, con la que había llegado a Kholinar. Desde la ciudad hasta allí alguien le dio el cambiazo. Puede ser que se la diera otro heraldo en Kholinar, puede ser que se la diera Hoyt, o, en su defecto, que él se la robara, o incluso podría ser cosa de los Sangre Espectral o de los Hijos de Honor. Pero en resumen, ahora mismo el paradero de la hoja de honor de Talenel es desconocido. Y la última de esta parte es de Pelayo, que pregunta por qué Seth no rompió el ideal de seguir la voluntad de Dalinar cuando mató a Taravangian. Y la respuesta es que, a no ser que ahora me acuerde mal del libro, en ningún momento Dalinar se lo prohibió explícitamente, el matar a Taravangian me refiero. Entonces realmente, aunque Dalinar lo quisiera vivo, Seth no estaría rompiendo el ideal, porque él no sabe que Dalinar quiere a Taravangian vivo. Al final los ideales muchas veces van en función de la percepción propia. Y llegados aquí, vamos ahora con spoilers de todo el Cosmer. Antonio Lázaro pregunta sobre el mural que aparece en Esquirla del Amanecer, y si eso implica que las 16 esquirlas pueden agruparse en 4 grupos equivalentes a las esquirlas del Amanecer. La verdad es que las teorías apuntan a esto, y sinceramente creo que es lo más probable. Para quien no se acuerde, el mural es una especie de sol que se divide primero en 4 partes,
y luego cada uno de estos cuartos se divide en 4 partes más, lo que hace pensar que cada uno de estos primeros 4 cuartos equivale a una esquirla del amanecer. Por el momento, solo conocemos una, la del cambio, y en su grupo podría haber por ejemplo ruina y cultivación junto a otras 2, pero como digo, por el momento son solo teorías. Sigamos. James pregunta, ¿en Danzante del Filo, uno de los secuaces de Neil es una de las hermanas del aliento de los dioses? Aquí supongo que te refieres a Vivenna, ya que es la única de las 3 hermanas que hemos visto en Roshar, pero dudo mucho que sea la del grupo de Neil. Es cierto que en el relato aparece una rompedora del cielo acompañándole, pero se nos la describe como con el rostro cuadrado y una nariz demasiado pequeña, que son características que no tiene Vivenna. Aparte de que no se menciona nada de la cicatriz que tiene en la cara cuando la vemos en Kholinar. Lo más cerca que está Vivenna de los rompedores del cielo es la espada sangre nocturna, que a veces le menciona el propio nombre de Vivenna a Seth. Vamos con la siguiente, y ahora pasemos a hablar de los sangre espectral, que tengo varias preguntas sobre ellos. La primera es de Naider, que me pregunta por qué los sangre espectral en Scadrial son buenos, es decir, los que vimos en el Metal Perdido, pero en Roshar son malos, los que vimos en el archivo. Primero de todo, tenemos que entender que uno de los motivos por los que nace los sangre espectral, uno de los pocos motivos que conocemos, es para proteger el planeta de Scadrial, por lo que si actúan en beneficio de ese planeta, parecen los buenos cuando están ahí y los malos cuando están en otro planeta que pudiera llegar a ser una amenaza para este. Y aparte hay otra cosa. En el final del Metal Perdido, hay un momento que Almadoble menciona que la hermana de Dlavil anda descontrolada por Roshar, y sabemos que esa es Iyatil, la maestra de Mraiz, la que lleva la rama de la organización de ese planeta, lo que nos parece indicar que puede haber habido una especie de ruptura entre las 2 ramas y que la de Roshar ahora vaya de por libre. Sigamos, Seth pregunta por el objetivo real de Thaidakar. Probablemente tenga muchos objetivos, de los cuales casi todos no los conocemos, pero uno de sus principales ahora mismo, al menos al final del Metal Perdido, es encontrar la forma de salir de Scadrial y moverse libremente por el Cosmere. Sabemos que a diferencia de en Historia Secreta, que era solo una sombra cognitiva, ahora ya ha conseguido un cuerpo físico mediante la malurgia, pero este está atado al planeta, y por eso los sangre espectral en Roshar están trabajando en técnicas para intentar sacar luz tormentosa de allí, y además también aprovechan que ahí están los heraldos, que llevan milenios intentando conseguir lo que Thaidakar lleva pocos siglos, por lo que probablemente pueda aprovecharse del progreso que ya hayan hecho. Vamos con la siguiente. Marcaos pregunta cuántos alientos se habrían necesitado para despertar los circuitos de la tablet de Fortín, el personaje de Trenza del Mar Esmeralda. La verdad es que si lo pensamos a nivel del avance científico que hay durante el libro del aliento de los dioses, pues te diría que necesitaría estar en la 9ª elevación y usar 1000 alientos para despertar los circuitos, porque son inorgánicos, lo que haría un mínimo de 21.000 alientos, que fueron los que se necesitaron para sangre nocturna. Pero claro, aquí entra otro factor en juego. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas de magia de Brandon no son estáticos, que evolucionan durante el tiempo. Lo hemos visto por ejemplo con la feruquimia a lo largo de las 2 eras de Mistborn, donde hemos pasado de mentes de metal que podían ser usadas únicamente por una persona, a avances tecnológicos que permitían crear mentes de metal universales que pudieran ser usadas por todo el mundo. Y además hemos vivido algo similar con el despertar, aunque no lo hayamos visto directamente en el libro. Varios siglos antes del aliento de los dioses, se necesitaban 50 alientos para despertar aún sin vida, pero entonces Yestil, uno de los 5 sabios, inventó el licor alcohol, y eso le permitió despertarlos con un solo aliento. Es más, este descubrimiento fue uno de los principales motivos que causó la multiguerra. Pero bueno, volvamos, a lo que quiero llegar con esto es que Trenza pasa muy al futuro, lo que implica que pueden haber habido avances científicos y tecnológicos que faciliten mucho el despertar de los objetos inorgánicos. Sigamos. De nuevo Seth nos pregunta por los metales divinos, y nos dice si hay uno para cada esquirla o si solo tenían ruina y conservación. La respuesta es que cada esquirla tiene el suyo. Es más, hasta la fecha hemos visto varios. El Atium y el Lerasium que ya has comentado, el Trellium, también conocido como Babadium, que es el de autonomía, y el Edmetal o Harmonium, que es el de armonía.
Y no solo esos, también los hemos visto en otros planetas, como es el caso de Roshar, donde hemos visto el Rysium, el metal de Odium del que están hechas las dagas que usan los fusionados para robar investidura, o el Tanabastium, que es el metal divino de honor, del que están hechas las hojas de honor de los heraldos. Y esto ya es más teorizar, pero no sé hasta qué punto puede considerarse que las hojas de los caballeros radiantes sean una aleación entre el metal de honor y el de cultivación, ya que los spren que las forman están compuestos de esas dos investiduras. Siguiente. Nailo nos pregunta por el sol de Shadesmar y cuál es su equivalencia en el reino físico. Por el momento solo son teorías, pero aún así lo he puesto aquí porque me parece una pregunta muy interesante. Las teorías que a mí me convencen más son dos, y ambas dicen que no es la representación de nada del reino físico, que es otra cosa. La primera dice que el sol es el reino espiritual, y surge del hecho que haya un único sol en todo el reino cognitivo, independientemente de dónde estás, y que éste siempre está a la misma distancia, no puedes acercarte ni alejarte de él, y no tiene ciclos, está siempre quieto, no sale ni se pone, como si no se viera afectado por el espacio ni por el tiempo, una característica que hasta donde sabemos es única del reino espiritual. Otra posibilidad surge de esta World of Brandon. Aquí le preguntaron a Sanderson si el hecho de que las sombras estén al revés en el reino cognitivo, es decir, que van hacia el sol en lugar de alejarse de él, es porque representan a las personas siendo estiradas desde el más allá. Y él respondió que sí, que en parte es eso, lo que podría implicar que ese sol de Shadesmar no fuera el reino espiritual, sino el mismísimo más allá. Pues bueno, eso es todo por hoy. Ya de antemano te digo que lo siento si me pasaste una pregunta por Twitter y no la puse en el vídeo, pero no quería que se me hiciera excesivamente largo. Si la pregunta la pusiste en el post que hice en la comunidad de YouTube, esto lo guardaré para la siguiente edición. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.